Desde las mazmorras de Slytherin hasta el corazón de la oscuridad, emerge una figura tan compleja como controversial. Draco Malfoy. Su nombre resuena con poder, privilegio y un legado de sangre pura. Nacido en la opulenta y antigua familia Malfoy, desde su primer aliento, Draco fue moldeado para creer en su propia superioridad. Con su cabello rubio platino y su mirada altiva, llegó a Hogwarts como un príncipe, esperando que el mundo se inclinara ante él. Su entrada al gran comedor fue una declaración. Cuando el sombrero seleccionador apenas rozó su cabeza antes de gritar ¡Slytherin!, no fue una sorpresa para nadie. Era su destino, el camino trazado por generaciones de Malfoys. Y fue en esos primeros momentos en Hogwarts donde nació una de las rivalidades más icónicas de la historia mágica. Al extender su mano a Harry Potter y ser rechazado, no solo sintió una ofensa personal, sino el primer desafío a todo lo que le habían enseñado a valorar. Este rechazo encendió una llama de animosidad que ardería durante todos sus años en la escuela, una sombra constante en el viaje del niño que vivió. Draco no era solo un estudiante, era el príncipe heredero de Slytherin, y Harry Potter se había convertido en el principal obstáculo en su reino. Los pasillos de Hogwarts se convirtieron en el escenario de la arrogancia de Draco. Siempre flanqueado por sus leales, aunque no muy brillantes, secuaces, Crabbe y Goyle, su presencia era sinónimo de problemas. Sus objetivos favoritos eran, por supuesto, Harry Potter y sus amigos. Se deleitaba en burlarse de la situación económica de Ron Weasley, llamándolo comadreja, y lanzaba el cruel insulto sangre sucia a Hermione Granger con un veneno que helaba la sangre. Para Draco, estos no eran simples insultos infantiles, eran afirmaciones de su estatus, ecos de las creencias supremacistas que resonaban en la mansión Malfoy. Cada burla, cada hechizo lanzado por la espalda, era un intento desesperado de afirmar el poder que sentía que le correspondía por derecho de nacimiento. Detrás de esta fachada de matón se escondía una profunda inseguridad, una necesidad casi patológica de obtener la aprobación de su padre, Lucius Malfoy. Lucius era una figura imponente, un hombre de poder, influencia y oscuras conexiones. Draco emulaba a su padre en todo, desde su forma de caminar y hablar hasta sus prejuicios sobre la pureza de la sangre. Anhelaba escuchar un «estoy orgulloso de ti» de un hombre que rara vez mostraba afecto. Esta búsqueda de validación paterna lo llevó por caminos cada vez más oscuros. Creía que al derrotar a Harry, al humillar a los amigos de Harry, de alguna manera estaría a la altura de las frías y exigentes expectativas de Lucius. Pero cada fracaso, cada vez que Harry lo superaba, solo aumentaba su frustración y resentimiento. El conflicto entre Draco y Harry era una danza compleja de envidia y desprecio. Draco envidiaba la fama de Harry, la atención que recibía sin buscarla, el heroísmo que parecía fluirle de forma natural. ¿Por qué el mundo adoraba a este chico huérfano con gafas rotas, mientras él,
un Malfoy de linaje impecable, tenía que luchar por cada gramo de respeto. Esta envidia se manifestaba en constantes confrontaciones. Desde sus duelos en el club de duelo hasta sus enfrentamientos en el campo de Quidditch, donde Draco, como buscador de Slytherin, intentaba eclipsar a Harry con una Nimbus 2001 comprada por su padre. Cada victoria de Gryffindor, cada aclamación para Harry, era una espina clavada en el orgullo de Draco, empujándolo a actos más desesperados y peligrosos para demostrar su valía, sin darse cuenta de que cada paso lo alejaba más de la persona que podría haber sido. El juego de niños se terminó abruptamente. El sexto año de Draco en Hogwarts marcó un giro aterrador y definitivo en su vida. Ya no era solo un matón escolar. Tras el fracaso de su padre en el Departamento de Misterios y su encarcelamiento en Azkaban, Lord Voldemort, en un acto de cruel castigo y retorcida prueba de lealtad, obligó a Draco a unirse a las filas de los mortífagos. La marca tenebrosa, un cráneo con una serpiente, fue quemada en su antebrazo izquierdo, un símbolo imborrable de su nueva y terrible servidumbre. Pero la iniciación fue solo el comienzo. Voldemort le encomendó una misión que haría temblar al mago más experimentado: asesinar a Albus Dumbledore, el único mago al que el Señor Tenebroso había temido alguna vez. La tarea no era una muestra de confianza, era una sentencia de muerte. Si Draco fallaba, Voldemort lo mataría. Si lo lograba, se convertiría en un asesino, perdiendo para siempre cualquier resto de su inocencia. A partir de ese momento, la arrogancia de Draco se desvaneció, reemplazada por un miedo palpable que lo consumía día y noche. Los pasillos de Hogwarts, que antes eran su patio de recreo, se convirtieron en una prisión. Se aisló, su rostro pálido y demacrado, sus ojos grises llenos de pánico. Lo vemos en el baño de Myrtle la Llorona, sollozando, confesando a un fantasma el terror que lo ahoga, porque no tiene a nadie más a quien recurrir. La inmensa presión de su misión lo estaba destrozando. Intentó varios métodos para cumplir su tarea. Un collar maldito destinado a Dumbledore, que casi mata a Katie Bell. Hidromiel envenenado que casi acaba con Ron Weasley. Cada intento fallido no solo aumentaba su desesperación, sino también el peso moral de sus acciones. Ya no se trataba de ganar puntos para Slytherin, se trataba de supervivencia atrapado entre un director al que en el fondo no quería dañar, y un señor oscuro que no dudaría en aniquilarlo a él y a su familia. La culminación de su tormento llegó en una noche estrellada en la torre de astronomía. Draco, acorralado y temblando, logró desarmar a un debilitado Albus Dumbledore. Tenía al director de Hogwarts a su merced. Draco, Draco, no eres un asesino, le dijo Dumbledore, con una calma sorprendente. En ese momento, con la varita apuntando al pecho del anciano mago, toda la fachada de Draco se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras bajaba lentamente la varita.
No podía hacerlo. A pesar de todo el veneno que le habían inculcado, a pesar del miedo a Voldemort, en el momento crucial, su verdadera naturaleza, la de un chico asustado y no un asesino a sangre fría, se reveló. La llegada de otros mortífagos y la intervención final de Severus Snape sellaron el destino de Dumbledore, pero el instante de vacilación de Draco Malfoy cambió su propio destino para siempre. Mostró que, en el fondo de su alma atormentada, aún quedaba una chispa de humanidad. La batalla de Hogwarts fue el crisol final para Draco Malfoy. Atrapado en medio del caos, su lealtad, una vez tan clara, ahora estaba completamente fracturada. Durante la batalla en la Sala de los Menesteres, cuando Crabbe conjuró el fuego maligno que amenazaba con consumirlos a todos, fue Harry quien regresó para salvar a Draco y a Goyle. Ser salvado por su archienemigo fue una profunda humillación, pero también una revelación. Vio de primera mano la diferencia entre el heroísmo desinteresado de Harry y la crueldad egoísta de los mortífagos, quienes no dudarían en sacrificar a sus propios seguidores. Más tarde, en el gran comedor, vemos a Draco y a sus padres, acurrucados juntos, no luchando con orgullo por el Señor Tenebroso, sino simplemente tratando de sobrevivir. La guerra le mostró la verdadera cara del poder que su familia tanto había anhelado. Era fea, destructiva y vacía. La desilusión era total. El glamour de ser un mortífago se había desvanecido, dejando solo miedo y arrepentimiento. Después de la caída de Voldemort, la vida de Draco Malfoy tomó un nuevo rumbo. Él y su familia evitaron Azkaban, en parte gracias a la intervención de Harry, quien testificó que Draco no había matado a Dumbledore y que Narcisa le había mentido a Voldemort para salvarlo. Pero el nombre Malfoy ahora estaba manchado, no con el prestigio de la sangre pura, sino con la vergüenza de haber apoyado a un tirano. Draco tuvo que reconstruir su vida desde las cenizas de su pasado. Se distanció de las creencias supremacistas que habían definido su juventud. Se casó con Astoria Greengrass, una bruja de sangre pura que compartía su visión de un futuro más tolerante, y juntos decidieron criar a su hijo, Scorpius, libre de los prejuicios que casi destruyeron a Draco. Fue una ruptura radical con la tradición Malfoy, un acto de valentía silenciosa pero profunda. 19 años después, en el andén 9 3/4, vemos a un Draco Malfoy muy diferente. Ya no es el chico arrogante y burlón. Es un hombre, su rostro marcado por las experiencias, pero con una calma que nunca tuvo en su juventud. Intercambia un breve y civilizado saludo con Harry, Ron y Hermione. No son amigos, quizás nunca lo sean, pero la animosidad se ha disipado, reemplazada por un entendimiento tácito. La imagen final de Draco no es la de un villano, sino la de un superviviente.
un hombre que fue criado para ser un monstruo, que coqueteó con la oscuridad, pero que al final eligió un camino diferente. Su viaje es un poderoso recordatorio de que no estamos definidos por la familia en la que nacemos o los errores que cometemos, sino por las decisiones que tomamos para superarlos. Draco Malfoy, el príncipe de Slytherin, finalmente encontró su propia redención, no en el poder o la pureza, sino en la simple humanidad. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis del viaje de Draco Malfoy. Si te gustó este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás de la fachada arrogante de Draco Malfoy? Acompáñame a explorar la compleja historia del chico que no tuvo otra opción. Draco Malfoy nació en una de las familias de sangre pura más ricas y antiguas del mundo mágico. Desde niño, se le inculcó un fuerte sentido de superioridad y un profundo desprecio por los muggles y los magos nacidos de muggles. El peso del apellido Malfoy, un legado de orgullo y prejuicio, definía su identidad incluso antes de poner un pie en Hogwarts. Cuando llegó al castillo, el sombrero seleccionador apenas rozó su cabeza antes de gritar ¡Slytherin! Era su destino. En el gran comedor, conoció a Harry Potter, y tras un intento fallido de amistad, nació una de las rivalidades más icónicas de la historia de la magia. Draco, acostumbrado a conseguir siempre lo que quería, no podía soportar que Harry, el niño que vivió, rechazara su oferta y eligiera la compañía de los que él consideraba inferiores. Durante sus años en Hogwarts, Draco se convirtió en el matón por excelencia. Siempre flanqueado por sus torpes secuaces, Crabbe y Goyle, su principal objetivo era hacerle la vida imposible a Harry y sus amigos. Sus insultos eran crueles, su actitud insoportable. Se burlaba de la pobreza de Ron Weasley, del origen de Hermione Granger y de la fama de Harry. Pero detrás de esa máscara de desdén se escondía una profunda inseguridad. Draco vivía bajo la sombra de su padre, Lucius Malfoy. Anhelaba desesperadamente su aprobación, y para obtenerla, adoptó sus creencias supremacistas sin cuestionarlas. Cada acción, cada palabra, era un eco de las enseñanzas de su padre, un intento de estar a la altura de un ideal inalcanzable. Su rivalidad con Harry no era solo personal, era una batalla por el estatus y el reconocimiento. Sentía una envidia amarga por la popularidad y el talento natural de Harry, un resentimiento que alimentaba su constante hostilidad. Momentos como el partido de Quidditch, donde su nueva escoba no fue suficiente para vencer, o cuando se transformó en un hurón, solo intensificaron su frustración. Pero el juego de niños terminó abruptamente en su 6º año. El regreso de Lord Voldemort trajo consigo una oscuridad que envolvería a toda la familia Malfoy. Como castigo por los fracasos de su padre, Voldemort le impuso a Draco una tarea imposible: asesinar a Albus Dumbledore. De la noche a la mañana, el matón del colegio se vio convertido en un mortífago reacio, marcado con la señal tenebrosa. El peso de esta misión lo aplastó. Lo vemos en los pasillos, no ya con su habitual arrogancia, sino con una palidez mortal y una mirada atormentada. El miedo se convirtió en su compañero constante. Se aisló, trabajando en secreto en el armario evanescente, su única esperanza para cumplir la orden del Señor Tenebroso y salvar a su familia. Su conflicto interno era una tortura,
Por un lado, la presión de su familia y el terror a Voldemort. Por otro, el peso moral de cometer un asesinato. El chico que se enorgullecía de su malicia se enfrentaba ahora a la verdadera cara del mal, y le aterrorizaba. El clímax de su tormento llegó en la Torre de Astronomía. Allí, cara a cara con un Dumbledore debilitado, Draco tuvo su oportunidad. Pero con la varita en la mano, temblando, fue incapaz de pronunciar la maldición asesina. En ese instante de vacilación, de lágrimas y miedo, vimos su verdadera naturaleza. No era un asesino. Era solo un chico, un niño asustado, atrapado en una guerra de adultos, forzado a jugar un papel que nunca quiso. Severus Snape completó la tarea, pero fue la indecisión de Draco lo que realmente reveló su humanidad. Durante la batalla de Hogwarts, la desilusión de Draco con la causa de los mortífagos fue total. El glamour del poder y la pureza de sangre se desvaneció al presenciar la brutalidad y la locura de Voldemort. Vimos su pánico, su desesperación por encontrar a sus amigos, y finalmente la torpe intervención de su madre para salvarlo, mintiéndole al propio Voldemort. Su lealtad ya no estaba con el Señor Tenebroso, sino con la supervivencia de su familia. Tras la caída de Voldemort, los Malfoy evitaron Azkaban gracias a la intervención de Harry y la deserción de Narcissa. Para Draco, la guerra fue un punto de inflexión. Se distanció de su oscuro pasado, de los prejuicios que le habían inculcado desde la cuna. La experiencia lo había cambiado para siempre.